El pueblo de Saiko se acurrucaba bajo la imponente sombra del monte Fuji. Un lugar de serena belleza, marcado por una sola mancha. Esta era la casa abandonada en las afueras del pueblo. Los lugareños la llamaban Kagami no Ie, la casa de los espejos. Se erguía como un monumento a la tragedia, envuelta en susurros y miedo. La casa fue una vez un lugar de alegría. Una familia amorosa residía entre sus muros. Sus risas resonaban antes por las habitaciones, ahora llenas solo de un silencio inquietante. Pero su alegría duró poco. La oscuridad pronto descendió sobre Kagami no Ie. Comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente. La familia Haru, recién llegada al pueblo, se mudó a Kagami no Ie con esperanza. El padre, un maestro respetado, buscaba paz en el entorno sereno. La madre, una talentosa artista, encontró inspiración en la belleza circundante. Sus dos hijos pequeños, un niño y una niña, se deleitaban con la espaciosa casa y sus muchos rincones ocultos. Sucesos extraños comenzaron poco después de que se mudaran. Los objetos desaparecían, solo para reaparecer en lugares extraños. Las puertas se cerraban de golpe sin razón. Parecían emanar susurros de las paredes, susurrando los nombres de la familia. Al principio, descartaron estos eventos como trucos del viento. Una casa vieja asentándose. Pero los sucesos se hicieron más frecuentes, más inquietantes. La madre, ya propensa a la ansiedad, se agitaba cada vez más. Hablaba de ver figuras fugaces en los espejos, reflejos que no pertenecían a nadie. Su arte, antes vibrante y lleno de vida, adquirió una cualidad oscura, casi frenética. Entonces, un día, desapareció. La familia la buscó frenéticamente. El pueblo se unió, rastreando los bosques circundantes, pero no se encontró rastro de la madre. Los días se convirtieron en semanas. La esperanza se desvanecía con cada momento que pasaba. El padre, con el rostro marcado por la preocupación, se aferraba a la esperanza de que su esposa regresara. Se negaba a creer lo peor. Una noche, los niños, jugando a las escondidas, se toparon con un escalofriante descubrimiento. Un leve sonido de rasguños los llevó al ático, un espacio al que tenían prohibido entrar. La curiosidad superó al miedo. Abrieron la pesada puerta de madera. El ático estaba oscuro y polvoriento, lleno de muebles desechados y espejos cubiertos. El sonido de rasguños se hizo más fuerte, pareciendo emanar del fondo de la habitación. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, vieron a su padre, encorvado en un rincón. Estaba arañando frenéticamente un espejo grande con un marco ornamentado. Su rostro era una máscara de terror y desesperación. Sección 5. Fragmentos del miedo. Los niños gritaron. Su padre se giró, con los ojos desorbitados, las manos cubiertas de sangre. Se abalanzó sobre ellos, balbuceando incoherentemente sobre reflejos y una oscuridad fría y devoradora. Luego se desplomó, su cuerpo inmóvil. A medida que sus ojos se adaptaban a la tenue luz, los niños vieron el origen de la sangre. El gran espejo estaba hecho añicos. Fragmentos de vidrio yacían esparcidos por el suelo, reflejando la luz parpadeante de las velas en una danza macabra. Su padre yacía entre los vidrios rotos, con los ojos mirando fijamente al techo, pero fue su reflejo en los fragmentos restantes lo que lo heló hasta los huesos. Su reflejo permaneció, atrapado en los pedazos rotos, congelado para siempre en un grito silencioso. Sección 6. El destino de los niños. Las autoridades estaban desconcertadas. No pudieron explicar las desapariciones, ni el estado en que encontraron al padre. Los niños, traumatizados por los acontecimientos, fueron enviados a vivir con parientes lejanos.
cargaron con el peso de esa noche, la escalofriante imagen del reflejo destrozado de su padre, grabada para siempre en sus mentes. Algunos aldeanos susurraban que la casa estaba maldita, atormentada por los espíritus de aquellos que habían muerto entre sus muros. Hablaban de los espejos como portales, reflejando no solo imágenes, sino también algo mucho más siniestro. La verdad, sin embargo, permaneció envuelta en misterio. Una historia escalofriante susurrada alrededor de fogatas en noches frías y oscuras. Sección 7. La leyenda crece. Pasaron los años. Kagami Noye permaneció en silencio, un duro recordatorio de la tragedia que se había desarrollado entre sus muros. La pintura se desprendió, el techo se hundió y el jardín, que alguna vez fue un derroche de color, creció salvaje y descuidado. Sin embargo, la casa conservaba un extraño atractivo, atrayendo a los curiosos y a los temerarios hasta su puerta. Las historias de Kagami no Iie se extendieron más allá del pueblo, llevadas por el viento como hojas caídas. Se convirtió en una leyenda local, una advertencia susurrada a los niños para alejarlos de las travesuras. Algunos lo descartaron como mera superstición, una historia de fantasmas para asustar a los crédulos. Pero otros, aquellos que habían visto la casa, sintieron un escalofrío de inquietud al mencionar su nombre. Sabían, en el fondo, que algunos lugares albergaban una oscuridad que no se podía explicar. Kagami no Ie permaneció abandonada, rechazada por los aldeanos. Pero su historia se negó a morir. La leyenda persistió, alimentada por la desaparición ocasional de aquellos lo suficientemente tontos como para aventurarse dentro. Algunos decían que la casa los llamaba, los atraía con susurros y vislumbres fugaces de sus deseos más profundos, reflejados en los polvorientos espejos. Aquellos que se atrevieron a pasar una noche entre sus muros, hablaron de ruidos extraños, puntos fríos y la abrumadora sensación de ser observados. Algunos afirmaron haber visto figuras fugaces en los espejos restantes, reflejos que se desvanecían tan rápido como aparecían. Pero la historia más inquietante, la que se susurraba con una reverencia silenciosa, era la maldición del vidrio roto. Se decía que la casa albergaba una entidad oscura, atrapada entre sus muros. Esta entidad, alimentada por la desesperación y la soledad, se alimentaba de la fuerza vital de aquellos que se atrevían a entrar. Los atraía con promesas de recuerdos olvidados, vislumbres de seres queridos perdidos, reflejados en los fragmentos de vidas destrozadas. Pero el verdadero deseo de la entidad era escapar de su prisión. No podía abandonar la casa, no del todo, pero podía extender su alcance, su influencia, a través de los espejos rotos. Cada fragmento era un portal, un conducto a través del cual podía susurrar su canto de sirena, atrayendo a almas desprevenidas a su abrazo. La maldición del vidrio roto era simple, pero aterradora. Se decía que cualquiera que rompiera un espejo entre las paredes de Kagami no Ie liberaría un fragmento del poder de la entidad. Este fragmento se uniría al individuo, drenando lentamente su fuerza vital, su cordura, hasta que no quedara nada más que un caparazón vacío, un reflejo de lo que alguna vez fueron. Los aldeanos conocían las historias transmitidas de generación en generación. Advirtieron a los forasteros, instándolos a evitar la casa maldita. Pero algunos, impulsados por la curiosidad, la codicia o una fascinación morbosa por lo macabro, ignoraron las advertencias. Y así, la leyenda de Kagami no Ie continuó, un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunas puertas sin abrir, algunos reflejos mejor sin ver. La casa de los espejos permanece, un testimonio de la oscuridad que puede infectar lugares aparentemente idílicos.
Un escalofriante recordatorio de que algunas tragedias dejan cicatrices que son más profundas de lo que el ojo puede ver. Entonces, si alguna vez te encuentras en el pueblo de Saiko, bajo la sombra del monte Fuji, ten cuidado con la casa en las afueras del pueblo. Presta atención a los susurros del viento y a las historias que cuentan los aldeanos, porque dentro de esos muros persiste una oscuridad, reflejada en cada superficie hecha añicos, esperando reclamar a su próxima víctima. Recuerda la maldición del vidrio roto y reza para que nunca veas tu reflejo, devolviéndote la mirada desde sus profundidades frías e implacables.